sus corazones. Es algo sencillo, pero ¿cuántos creen que Dios se puede mover en lo sencillo? Amén, amén. Gloria a Dios. Y vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Samuel, primero de Samuel. Poderoso eres, mi Dios. Gloria a Dios. Primero de Samuel, capítulo 30. Y vamos a leerlo del 1 al 10. Y después lo leemos del 16 al 19. Primero de Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 10. Cuando todos lo tengan, me digan amén. Poderoso eres, mi Dios. La palabra de Dios dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, que fue la mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que no me acerques el efod. Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos moradores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, y él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con sus 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Veamos el versículo 16, dice: los llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y lloró David, y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David sus dos mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que habían tomado. Todo lo recuperó David. Amen. Gloria a Dios. Amen. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, damos gracias, mi Dios amado, porque desde el comienzo de este servicio se ha manifestado tu presencia, mi Dios, y te pedimos, Señor amado, que tu Espíritu Santo, mi Dios, siga cubriendo cada centímetro de tu templo santo, mi Dios amado, y que tu palabra, mi Dios bendito de la gloria, haga el efecto necesario para cada uno de nosotros, de mis hermanos que están aquí presentes, mi Dios. Que tu palabra, mi Dios, haga el efecto, mi Dios amado, en cada uno de sus corazones, mi Dios, y sean, Padre Santo, salvados por medio de tu palabra, sean sanados por medio de tu palabra, mi Dios bendito de la gloria. Te damos gracias, mi Dios, porque sabemos que tú eres grande, Dios poderoso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Bendecido seas, mi Dios. Alabanza sea tu nombre. Tomen asiento, mis amados hermanos. Oh, gloria a Dios. La palabra de Dios nos habla aquí en el libro de Samuel acerca de David. Amén. Todo esto comenzó en el sitio de Neguev, sitio que se encontraba en la frontera entre Israel y Palestina. Fue el sitio donde David llegó a vivir por permiso de los filisteos. Amén. Pero vemos que David, antes de esto, David huye de la presencia de Saúl. Huye de la presencia de Saúl porque Dios había dado orden para que sea ungido David. Entonces David huye a estas tierras filisteas para asolarse cerca de Neguev, más preciso en el sitio llamado Siclag. Gloria sea tu nombre, Padre. Y ahí David vivía con su familia y vivía con 600 guerreros, no muy poderosos, sí, pero poderosos en Cristo Jesús. Mi alma te alaba, Señor. Poderoso eres tú, bendito Señor. Y sabemos que después de esto hubo un tiempo que los filisteos hacían guerra. Hacían guerra con los pueblos aledaños. Entonces David, junto con sus 600 hombres, se afirmó junto a ellos y cogió sus 600 valientes para estar juntos con los filisteos. Mas para los príncipes de los filisteos no les agradó esto, porque sabían quién era David. Sabían que David había matado a uno de sus líderes. Sabían que David había cortado la cabeza al tal Goliat. Entonces ellos estaban temerosos de que David vaya a la guerra con ellos. No quería que David vaya a pelear por ellos, con ellos. Entonces, ¿qué fue lo que les dijo el rey? Vemos en el capítulo 29 de Samuel, versículo 7, le dice el rey: vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Entonces David no tuvo otra ocasión de poder regresar, de poder estar, delante de los filisteos para pelear esa batalla. Entonces David tuvo que regresar con sus 600 hombres. Pero ahí está la sorpresa. Ahí hay una gran sorpresa, que cuando David regresa a su pueblo, a Siclag, tierra de los filisteos, ya no estaba la ciudad. Ya la ciudad había desaparecido. Ya la ciudad había sido tomada por estos amalecitas. Ya la ciudad había sido arrasada con fuego y habían sido cautivas sus mujeres y sus hijos. Yo te pregunto en esta noche, ¿qué te ha robado el enemigo? Yo te pregunto, ¿acaso el enemigo te ha robado tu familia? ¿Acaso el enemigo ha robado lo que más amas? ¿Acaso la vida te ha puesto circunstancias que dices, no puedo? Poderoso eres mi Dios.
Mi alma te alaba, Jesús. Amen. Santo su eres. Bendito nuestro Dios. Alabado. Sabemos que David no tenía que ir a esa guerra. ¿Quién le dijo a David que vaya a esa guerra? ¿Acaso fue el mismo rey? ¿O acaso fue Jehová? No, él mismo se ofreció. Él mismo se ofreció a ir. Por eso David tuvo un error al moverse. Pero sabemos que los errores también Dios los puede hacer grandes. Amen. Poderoso eres, mi Dios. Amen. Jesus. Praise God, hallelujah. Vivemos en el capítulo 30. Vemos en el capítulo 30, versículo 3, dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas y sus hijos habían sido llevadas cautivas. Versículo 4 dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tú clamaste al Señor hasta no terminar? ¿Cuándo fue la última vez que tú trasnochaste y clamaste y adoraste al Señor por lo que más amas? Gloria, Señor. Aleluya. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste al Señor: aquí estoy, Jehová, te mereces la gloria, la honra y la alabanza? Aleluya. Santo Padre, gracias, Señor. Muchas veces cada uno de nosotros se trasnocha por un trabajo. Tienes que trabajar horas extras, pastor. A veces te quedas conversando con algún familiar y trasnochas. Amén. Te pregunto nuevamente, ¿cuándo fue la última vez que tú trasnochaste? Te levantaste solamente a adorar a un Dios vivo, Aleluya. a un Dios eficaz. Y yo veo en este capítulo, del versículo 4, entonces dice: entonces David y su gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Gloria, Señor. Aleluya. Poderoso eres, mi Dios. Aleluya. Praise God. Dice la palabra de Dios que Jacob luchó por una bendición. Amen. ¿Y cuánto tiempo luchó? 5 minutos, Gloria a Dios. 10 minutos. ¿Cuánto tiempo luchó? Hasta rayar el alma, dice la palabra de Dios, por lograr su bendición. ¿Cuántos de ustedes al rayar el alba pueden dar una adoración a nuestro Dios? Praise God. We worship you, Jesus. Por lograr una bendición de parte de Dios. Aleluya. Gloria, Padre. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: Cristo, tú eres todo para mí? Yes. Aleluya. Las circunstancias de mi vida no medirán mi adoración a Dios. Gloria, Padre. Puede pasar lo que sea, pero mi adoración de mi corazón hacia mi Dios seguirá siendo igual. Aleluya. En la pobreza, en la tristeza, en la enfermedad, en la riqueza, mi adoración seguirá siendo igual. Yes. Aleluya.
Mi alma te alaba, Señor. Grande eres mi Dios. Poderoso eres tú, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam Eslarita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, también fueron cautivas. El versículo 6 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Aleluya. Muchas veces, por las circunstancias que pasan en nuestra vida, desfallecemos, caemos. Y esto le estaba pasando a David. Pero el versículo adelante dice que él se fortaleció en Jehová. Mientras la gente trataba de apedrear y de todo eso, él se fortalecía cada vez más en Jehová. Él podía hacer como cuando derrotó a Goliat, coger una piedra también y tirarse a él como un valiente, porque David era un valiente, pastor. Pero él actuó sabiamente y no hizo que aquello terminara en una bendición grande para su vida. Por eso digo, las circunstancias en la vida de cada uno de nosotros no va a medir nuestra adoración. Praise God. Hallelujah. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Padre. Y se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortalecía en Jehová tu Dios. Aleluya. Y la gente lloraba, y la gente gritaba, y la gente, había un alboroto, pero David se fortalecía en Dios. ¿Cuántas veces tú te has sentido atribulado? ¿Cuántas veces tú has sentido que desfalleces? ¿Cuántas veces tú te has sentido por la pérdida de lo que más amas que no puedes más? Así se sentía esta gente al ver que el pueblo de los amalecistas habían robado sus mujeres y sus hijos. Habían robado lo que más amaban esta gente. Y es por eso que trataban de apedrear a David, porque David tenía culpa. Había cometido un error porque él fue donde no lo llamaron. Él fue donde no tenía que ir. Y muchas veces, cada uno de nosotros vamos donde no tenemos que ir. Muchas veces queremos pelear. Muchas veces queremos pelear batallas que no nos corresponden. Poderoso eres, mi Dios. Aleluya. Muchas veces queremos pelear batallas que no nos pertenecen, y por estar peleando cosas que no nos pertenecen, perdemos lo que más queremos. Y esto fue lo que le pasó a David y sus 600 hombres. Esto fue lo que le pasó a David y sus 600 hombres. Por estar pensando en cosas que no tenían que estar pensando, padecieron y fueron cautivas sus mujeres y sus hijos. Pero en todo esto hay algo muy importante que dice la palabra de Dios. Y es la tercera vez que lo repito. David se fortalecía en la presencia de Dios. ¿Qué tiempo tú te fortaleces en Dios? ¿En qué momento tú te fortaleces ante la presencia de Dios? Aquí voy.
Y es a veces en la circunstancia que te da la vida, que tú solamente vas ante la presencia de Dios. only the time that you try to seek God. A Dios se le alaba en todo momento. Yes. Aleluya. A Dios se le alaba en cualquier momento, no importa las circunstancias de tu vida. Yes. No importa lo que estés pasando. Doesn't matter what you're going through. Yes, Lord. Hay que alabar y darle gracias a Dios de lo que de gracia hemos recibido. ¿Y qué es lo que hemos recibido de gracia? What we have, we received through the grace. Yes. Que Él padeció por nosotros Aleluya. en la cruz del Calvario. Yes, my Lord. ¿Y qué es lo que le podemos dar? And what is it that we can give Him? Nuestra confianza, nuestra alabanza, nuestro corazón a ti, mi Dios. No es nada, pero aquí está mi corazón. Yes. Te lo ofrezco, Padre. Yes. Gloria, aleluya. Poderoso eres, mi Dios. Aleluya. We worship you, Lord. Bendecido seas, mi Dios. Aleluya. Dice el versículo 7. Y dijo David, el sacerdote, al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Qué es el efod? Pastor, ¿qué es el efod? El efod es un tipo de chaleco que se usaba en ese tiempo. Se lo ponían, iban delante de la presencia de Dios a darle la gloria, Yes. a darle la honra. Yes. Y David no consultó, He didn't consult. porque estaba cansado de esto, de ver He's tired, que habían robado a su gente, a su familia. stolen his people. Y no quería consultar ni al mismo sacerdote Abiatar, He didn't want to consult the high priest. ni quería consultar a su pueblo, porque sabía que su pueblo estaban en contra de él, porque él había cometido ese error. Against him because of the Pero él puso su confianza en Dios. Él puso su confianza en Dios y fue a él. he went to him. Mi alma te alabo, Dios. Gloria, aleluya. Donde dice el versículo número 8: y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente alcanzarás y de cierto librarás los cautivos. David no confió en el sacerdote. David didn't have Él se fue a su lugar the secreto he went to his y ahí alabó, mientras el pueblo lloraba, gritaba, se lamentaba. and yelled, ¿Qué él hacía? and they said, Se fortalecía en Jehová, en el sitio donde él Yes. quería. in his fight. Aleluya. ¿Cuál es el sitio donde tú permites Where is the place that you la adoración ante Dios? Hallelujah. the worship to God? ¿Cuál es el sitio donde tú Where you puedes decir: can say, te alabo, Señor, aquí Yes, my estoy? Lord. Yes. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Pues así David se fortalecía. Mientras esta gente lloraba, él se fortalecía. he was in strength. Pero una vez que se fortaleció, ¿qué fue lo que pasó? What did he do? Gloria, aleluya. Aleluya. Dice el versículo 9. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Ya David estaba fortalecido, porque Dios mismo le había dicho: ve, porque voy a entregar ese pueblo en tus manos y vas a recuperarlo todo. Yes. Aleluya. David estaba confiado, David was confident porque él había entrado en el sitio because he had entered sagrado para poder adorar a Dios. the Yes. holy place to worship God. Y Dios le contesta y le dice: ve, porque tú vas conmigo. Yes. Y todo lo que te han robado y te han quitado, Yes. I am with
todo lo vas a recuperar. Yes. Aleluya. Mi alma te alaba, Oh, Señor. gloria. Aleluya. Poderoso eres, bendito de la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Bendecido y alabado seas, mi Gracias, Dios. Señor. Aleluya. Gloria. Santo, mi alma te alaba, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Bendito nuestro Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. We worship you, my Lord. Yes, Father. Y vemos que en el capítulo 16 dice: y los llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo, y haciendo fiesta por todo aquel gran banquete que habían tomado, de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella noche, desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Vemos que la guerra no fue fácil. Tuvieron que pasar mucho tiempo para lograr. ¿Qué tiempo tú tienes con esa circunstancia en tu vida que no te deja avanzar? Aleluya. ¿Cuánto tiempo tienes tú con esa enfermedad que no te deja tranquilo? Aleluya. ¿Qué tiempo tú tienes con eso que no te deja avanzar? David se tardó desde la mañana hasta la tarde del día siguiente, o sea que fue una guerra fuerte. Pero él estaba confiado en que Dios iba a entregar todo lo que ellos habían llevado. ¿Dónde está puesta tu confianza? Es mi pregunta. ¿Dónde está puesta tu confianza? David se esmeró, luchó, porque sabía que Dios estaba con él y sabía que Dios iba a entregar a este pueblo amalecista en sus manos, y él iba a entregar lo que más amaba. ¿Qué tiempo tú estás luchando para recuperar lo que amas? Aleluya. ¿Qué tiempo le das a Dios para decirle: Señor, aquí estoy? ¿Qué tiempo le das tú a Dios para decir: te amo? ¿Acaso 5 minutos? ¿Acaso 10 minutos? David dice que se esmeró desde la mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400, que en su misericordia Dios los dejó escapar. Y libró David todo lo que los amalecistas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande. ¿Qué te está faltando a ti? ¿A quién estás acudiendo? ¿Qué voz estás escuchando? ¿Estás escuchando la voz de aquel, de aquella? ¿Estarás escuchando la voz del sacerdote? Porque David no escuchó o no quería escuchar la voz de Abiatar el sacerdote ni a sus guerreros. David lo que quería es estar dentro de la presencia de Dios. David lo que quería era poner su corazón y su confianza en Dios, porque sabía que Dios le iba a dar solución a su problema. Aleluya. Eso es lo que quería. Te repito nuevamente: ¿qué tiempo estás dando a Dios para poder recuperar lo que el enemigo te ha quitado?
Mi alma te alaba, Señor. Praise God. Poderoso eres, Señor. Yes, Lord. You are almighty, Lord Jesus. Bendecido seas, Señor. Aleluya. La palabra de Dios me dice, The word of God tells me, venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Yes. Así es, aleluya. Si tú estás cansado, if you are tired, si tú estás necesitado, if you have a necessity, si tú necesitas if you need que Dios haga algo en tu vida, Él lo puede hacer. Él lo puede hacer en esta noche. Yes. Porque mi Dios es grande. Porque mi Dios es fuerte. Porque mi Dios es valiente. Él lo puede hacer. Es poderoso, Padre. Si tú estás aquí es por algo. Amén. Si tú estás aquí es porque Dios te ha traído en su infinita misericordia. Yes, Lord. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué estás esperando para estar delante de la presencia de Dios? Aleluya. Amen. Amen. Gracias. Y tomar lo que el enemigo te ha quitado. Yes, aleluya. ¿Qué estás esperando? Yes. Poderoso eres, mi Dios. Aleluya. Le voy a contar como testimonio. Y con esto termino. testimony, and I'm going to this unfinished. Esto pasó This happened en mi trabajo. in my job. Porque Dios es bueno. Yes, he is. Y Dios está con sus justos. Yes, yes. Gloria a Dios. Aleluya. El día de hoy estuve Today, en un test, un examen, I was in a test en mi trabajo en Golden Corral, in Golden Corral, my job, donde where todos los restaurantes se reunieron, específicamente donde yo trabajo, en Hampton. all the restaurants in the local area were ¿Por qué? having a meeting. Fue la pregunta que yo le hice a mi jefe el día de ayer. And asked the boss, Bueno, él me supo decir and he told que en los 3 meses anteriores me that 3 months before, habían sacado un cómputo general entre todos los Golden Corral a survey, que habían que están dentro del estado de Virginia. all the Y el que mejor puntuación tiene en mi estación es en el restaurante donde yo estoy trabajando. Praise God. Amen. Por eso ellos tomaron la opción de hacer un examen donde cada uno de los trabajadores de esa específica estación fueron allá el día de hoy. Ya para esto el jefe me había dicho el día de ayer que iban a llegar hoy los jefes, los grandes, los trabajadores. Y got the highest grade Y me dice el jefe, of all of the Golden Corral. Jacinto, van a venir y van a hacer un test. Digo, ¿está bien? No, por mí no hay problema. Me dice, ¿todo está bien? ¿Por qué me preguntas eso? Le digo. No, yo pienso que vas a sentir temor. Le digo, ¿por qué yo voy a sentir temor de lo que yo hago? Boss asked him, he said, "Are you nervous?" And he said, "What am I going to be Yo no siento temor de lo que hago porque lo que hago, about what I do for a living?" lo hago porque Dios me lo ha dado. Yo no siento temor. No, que yo te estaba ofreciendo esto para que tú lo hagas mejor. Yo no necesito que tú me des esto ni me des el otro, le digo. Aleluya. Yo lo hago porque Dios me ha dado la sabiduría y me ha dado la capacidad para hacer lo que estoy haciendo. Y si estas personas han venido aquí es por algo. Porque Dios me ha fortalecido y me ha dado la sabiduría, God has given me the capacity, la inteligencia the intelligence Aleluya. para lograr el score que tu restaurante tiene. Poderoso Jesús. Aleluya. Y le digo, y yo no siento temor de esto. Pueden venir los jefes lo que quieran y yo hago lo que tenga que hacer. Porque yo confío en mi Dios. Yo confío en mi Dios. Así se lo dije. Está bien, me dice. Dio un paso para atrás y se fue. Hoy fue el test del examen. Fueron todos los trabajadores de Chesapeake, de Richmond, de Newport News.
Y yo estaba And I was there. calladito, tranquilito. Quiet. No, que ya estamos a comenzar. Sí, déjeme terminar acá, le digo, hacer otra cosa y yo voy. No, que ya quieren, ok, está bien, puedo me adelantar y me voy. Okay, I work. Dice, aquí presente ya el cortador aquí del restaurante, vamos a empezar. Butcher. No empezaban porque yo no llegaba, pastor. They didn't start. Y ya estaban todos ahí. Estaban esperando. And they waited for me. Estaban esperando al Hijo de Dios ahí todavía. Bueno, entonces hicieron la presentación y todo. Y hicieron las nuevas formas de corte y el estilo. Y por aquí, por allá yo estaba ahí tranquilito. Cuando dijeron, ¿quién quiere empezar? Yo le digo, porque tengo que ir a hacer otra cosa. Ah, ya, venga. Y cogí eso y pa. Y todo el mundo estaba así, mirándome. Looking at me. Y por ahí escuché, "Ah, pero tiene experiencia, tienes... And I heard somebody say, "What is La that?" experiencia, la sabiduría, se la debo a mi Dios. Yo le sé mi pensamiento. Aleluya. Gloria a Dios. Y para no lograr el asunto, And to not drag out el score más grande en ese momento fue el del jefe que estaba haciendo, que sacó 94.2. Y ahí le seguí yo. Con 92.5.